gracia depositada en esta congregación para el canto congregacional, para la atención en cuanto a las lecturas. Yo te pido por favor ahora que suplas mi carencia y que puedas ayudarnos dando gracia para hoy la enseñanza y para que mi hermano esté capacitado para el juzgamiento hoy del sermón y luego para la aplicación. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vaya por favor a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Bueno, hay ahí algunas indicaciones, ¿verdad? Que no lo ponemos porque nos gusta solamente poner colores. Bien, hay indicaciones. Predicando en otra congregación, notamos que hay otro aspecto que también debe ser incluido ahí. A veces la modernidad, ¿verdad?, es buena, pero también mala, ¿sí? Hay jóvenes sobre todo que suelen en el tiempo de sermón ponerse audífonos, ¿no? Hoy ya no vienen con cables, ¿no? No hace falta que sean visibles. Y déjeme decirle que es una enorme maldad. Es altamente ofensivo para Dios. Querer oír otras voces cuando es el Señor que le está hablando, créame, de forma teológica lo digo, es altamente ofensivo para el Señor y destructivo para tu alma. Bien, así que son cosas que a veces uno no se percata, a veces en la experiencia de otras congregaciones tiene que notar cuántas veces el corazón engañoso nuestro nos lleva a acciones indebidas. Bien, así que ya creo que lo voy a agregar ahí. Tampoco está permitido oír música, tener un audífono puesto, salvo algún caso excepcional, pero es altamente ofensivo, hermanos, para el Señor. Amén. Hecha esta indicación, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Busque por favor el versículo 5 hasta el versículo 9. Bien, versículo 5 hasta el versículo 9. Bien, hemos estado viendo, hermanos, la semana pasada, 3 juicios, ¿sí? El apóstol Pedro nos ha remitido a 3 juicios del mundo antiguo. ¿Esto para qué, hermanos? Para aseverar que los falsos maestros son dignos de condenación. Ahora, la semana pasada ya vimos el juicio de los ángeles. El día de hoy veremos los otros 2. Ahora, cuando hablamos de juicio, sé que es difícil en este siglo XXI. Alguien podría protestar: pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Ahí Dios juzgaba severamente. En cambio, en el Nuevo Testamento es distinto, ¿no? Alguien podría afirmar: Dios ya no obra así con diluvios, con castigos divinos. Eso era en el pasado. Bueno, hermano, esta forma, este razonamiento, esta lógica, no es una expresión de la fe cristiana, sino que es una expresión del paganismo y en gran medida, hermano, es herético. Bueno, primero porque Dios es inmutable, Él es perfecto, en Él no hay sombra de variación, y si Dios cambiara en su ser, eso significaría que hay cambio o para mejor o para peor, y lo cual indicaría que Él no era perfecto. Si cambió para mejor o dejó de serlo, eso indicaría que Él no era perfecto. Así que, hermano, esta expresión es incorrecta. Él es inmutable. No solamente en su ser, mis hermanos, también en sus atributos y en sus promesas. Y recuerde que las sanciones están ligadas a sus promesas. Así que los juicios divinos que estamos viendo y que vemos en el Antiguo Testamento son una manifestación de la justicia divina, de la ira sobre el pecado, de la santidad de Dios, aquella santidad que se distancia repulsivamente frente a todo aquello que es contrario a su carácter puro, a su rectitud. Por lo tanto, Él debe castigar todo aquello que es opuesto a su santidad y a su ser. Y todo esto, hermano, no solo está limitado al pasado. Él no ha cambiado. Es más, esos juicios del pasado son
son sombras del juicio definitivo que vendrá. Son muestras nada más que anticipan y apuntan a un juicio final, donde el castigo será más terrible y de duración eterna. Ahora, hermano, por otro lado, alguien ya ha sostenido, ya pensaba esto en el siglo II. Marción, ¿verdad que sí? Marción ya pensaba de esta manera. ¿Cuál fue el error teológico de Marción? Tuvo una raíz principal. Él se negaba a creer en el Dios del Antiguo Testamento. Él se negaba a creer que ese Dios malo, ese Dios que castigaba, fuera el mismo Dios del Nuevo Testamento. Marción simplemente no podía creer y aceptar a un Dios lleno de ira. Así que, ¿qué es lo que hizo? Tiró el Antiguo Testamento y creó su propia versión del Evangelio de Lucas y alguna versión ahí editada de forma selectiva de las cartas paulinas. Y cuando terminó ese monstruo, ese troceado de Biblia, ese corte y pegado de la Biblia, Marción tenía una Biblia que muchos quisieran. Tenía un pensamiento que muchos quisieran, un Dios de pura bondad, un Dios de amor y nada más que amor, solo bondad, un mensaje de inspiración. Unos ven en la Biblia un mensaje de ánimo solamente, una Biblia acomodada, eliminando todo aquello que les es incómodo al corazón pecador, todo aquello que habla sobre la ira de Dios y sobre el infierno. Ahora, hermano, el marcionismo sigue vivo. Sigue tan vivo en el siglo XXI. Esa idea de adaptar, esa incluso idea de refundar el cristianismo para este nuevo tiempo, con tonos más suaves, con tonos inclusivos, complacientes, con mensajes centrados solamente en la enseñanza del amor de Jesucristo, más que en su muerte llena de dolor, de sacrificio. Hermanos, siempre serán los mensajes más populares. Aquellos que solamente predican del amor, esos sermones terapéuticos, centrados en lo que el hombre puede lograr, que poco predican acerca de las demandas de la ley moral, acerca del pecado, acerca del infierno, es decir, que no enseñan todo el consejo de Dios, solamente partes favoritas, seleccionadas, y que definitivamente no pretende molestar y desafiar a nadie con su mensaje. Es muy probable que alguien con estas cualidades encuentre en Marción un eco de su entendimiento de lo que es el Evangelio. Así que Pedro, después de advertir acerca del advenimiento de los falsos maestros que se iban a presentar como con apariencia de piedad, pero negarían con sus acciones la eficacia de ellos, lo que dicen ser. Ahora Pedro, al anunciar la condenación segura a la que están destinados estos falsos maestros, trae a colación 3 juicios del registro bíblico como sustento del obrar de Dios, cuando él juzga la desobediencia y la rebeldía. Pedro habla del juicio a los ángeles. Pedro va a hablar del juicio del mundo antiguo en los días de Noé y el juicio de Sodoma. Estos 3 ejemplos, estos 3 juicios, es decir, el cómo Dios derramó juicio sobre estos pueblos, estos hombres, esta condenación que trajo Dios, hermano, no son simples ejemplos al azar. Pedro los usa sabiamente, el autor inspirado los usa sabiamente para describir luego a estos falsos maestros, su falsa fe, el abandono de su dignidad, luego su perversión moral. Pero también, amado hermano, nos permite a los creyentes reflexionar sobre el obrar de Dios,
el obrar de la ira de Dios, del juicio de Dios, de la paciencia de Dios y de la bondad de Dios. El tema es definir de qué lado de la vereda estás. Vamos a ver hoy día 3 puntos y la aplicación práctica. Veamos el punto número 1. Yo le he puesto como subtítulo una confianza absurda y un llamado a despertar. Hermanos, la situación, el contexto, lo que estaban viviendo estos lectores de esta carta no era algo muy diferente a lo que se está viviendo el día de hoy. Así como en esa época había burladores, lo hay el día de hoy. Así como en esa época la gente se burlaba de la segunda venida de Cristo, también lo hay el día de hoy. Así como había falsos maestros en las congregaciones, también lo hay el día de hoy. Por busca segunda de Pedro, ándate un poco más atrás en el 2, leamos el 1 y el 3 para tomar nuevamente el cuerpo, el contexto. Dice ahí en el versículo 1 a 3, estos versículos nos presentan a los falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que estos versículos que ya hemos estudiado, hermanos, nos presentan a los falsos maestros que iban a introducir herejías. Y el resultado de ello es que estarán atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Pero por otro lado también nos dice la Biblia que muchos seguirán sus disoluciones. Y a causa de estos también serán destruidos. Ahora, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en la mente de estos falsos maestros? Ellos, al no ver de momento esa destrucción repentina, muchos tendían a equivocarse respecto a Dios. Pensaban que podían burlarse de Dios. Pensaban que podían introducir herejías en el pueblo de Dios y eso no les iba a pasar factura. Gozaban de bolsillos llenos por el torcimiento del mensaje del Señor y ellos pensaban que eso no les iba a traer facturas. Hermanos, aquellos que introducen herejías, aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y aquellos que le siguen, lo que dice la Escritura es que el juicio de Dios está próximo para ellos. Destrucción repentina, lo dice el apóstol Pedro. Ahora, hermanos, una pregunta recurrente que ya lo hemos respondido, pero es necesario volver a preguntarla, es, ¿puede ser el pueblo de Dios? ¿Puede un verdadero cristiano ser alejado de la verdad? Seguir las herejías de los herejes y traerse para sí la destrucción repentina de Dios? Respondemos absolutamente no. Esto, hermano, no puede suceder con un verdadero creyente, sino que más bien vemos que los creyentes se mantendrán firmes en la fe que les fue entregada por gracia y que lucharán con firmeza por la verdad y que vencerán. Ahora bien, pero pastor, y si vencerán, entonces, ¿por qué Pedro hace estas advertencias? Si Pedro sabe que vencerán los creyentes, ¿por qué Pedro entonces les advierte a estos creyentes? Porque, hermano, es justamente
que Pedro busca despertar a los creyentes con sus palabras, con sus advertencias, de tal manera que estos creyentes verdaderos estén alertas. Estos creyentes, cuando estén recibiendo esta carta de mano del apóstol Pedro, ellos apreciarían estas palabras, tomarían muy en cuenta estas advertencias y esas palabras cumplirían el para cual Dios los mandó, que era despertarlos a ellos. Esas palabras de Pedro entonces despertaría a los verdaderos creyentes, pero muchos seguirían las falsas enseñanzas de los falsos maestros. ¿Y qué de esos muchos ahora? ¿Qué de esos muchos que seguirán a estos herejes? Aquellos muchos, dice la Biblia, que estando dentro del pueblo, son los que no apreciarán, son los que no tendrán cuidado de la advertencia de la Escritura, tomarán la advertencia como una opinión, no como una advertencia. Finalmente, esa amenaza que trae consigo la advertencia les alcanzarán, hermanos, mostrando con su destrucción, que aunque estaban dentro del pueblo, no eran del pueblo. Así que una de las formas en la cual despiertan los cristianos es justamente Pedro usando este relato de los 3 juicios que Dios pasó factura en el mundo antiguo. Hermanos, el mensaje de esta porción es clarísima. Y no hay que darle mucho seso a esto. Pedro está diciendo lo siguiente: así como no perdonó a los ángeles, así como no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé, así como no perdonó a Sodoma, tampoco perdonará a los falsos maestros y a aquellos muchos que siguen sus disoluciones. Dios les destruirá repentinamente. Cuando no se lo esperan, llegará su destrucción repentina. Por tanto, hermano, es la iglesia que debe estar despierta, alerta ante esto. Debe estar vigilante ante esto. Segunda de Pedro 2, 5 al 9 leemos, hermanos. Dice ahora Pedro: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, noten, hermanos, cómo es que Pedro lo estructura. En estos 2 últimos juicios encontramos la condena del mundo antiguo y la de Sodoma y Gomorra. Pero ves que en paralelo también encontramos la preservación de un remanente. Condena del mundo antiguo, pero salva a Noé y su familia. Condena de Sodoma y Gomorra, pero se guarda un remanente. En este caso, la Biblia anota que es Lot. Segundo punto. Veamos el juicio del mundo antiguo en los días de Noé. Acá hay muchos detalles. Hoy voy a ser descriptivo, bien, en este pasaje que hemos leído. Hay muchos detalles que van a ser de edificación y de consideración hoy para la iglesia, hermanos. Primero, Pedro está describiendo aquí
de dos formas diferentes el mundo que Dios no perdonó. Primero le llama el mundo antiguo, es decir, que existía hace siglos en la época antes del diluvio. Aunque acá el término mundo también puede ser usado para indicar el cosmos o la tierra, acá en el contexto se refiere a la humanidad que pereció en los días de Noé. Y segundo, hermano, el apóstol Pedro dice que era el mundo de los impíos. Ese relato del diluvio que se encuentra en el Génesis 6 y 9 menciona que la causa de ese terrible juicio fue la corrupción moral de la humanidad en aquellos días. Busca Génesis 6 y quiero que notes un verbo ahí que vamos ahora a enfatizar. Génesis 6, versículo 12 y 13, si también está en la pantalla. Y miró Dios la tierra. Marca, mano, esa palabra. Y miró Dios la tierra. ¿Y qué es lo que vio el Señor? Y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Pedro resume esta evaluación moral que da Dios cuando mira la tierra, indicando que en esos días ellos eran impíos. Pero dice la Biblia, y miró Dios la tierra. Hermano, nada está escondido a la mirada de Dios. Él está atento, hermano, a cada pensamiento, atento a cada inclinación del hombre. Hermano, te recuerdo que Él mira los lugares, esos recovecos más oscuros de cada una de sus criaturas. Dios está mirando cada enseñanza perversa, cada intención de cada enseñanza pervertida está expuesta ante los ojos de Dios. Muchos falsos maestros pueden pensar y piensan al día de hoy que pueden vivir engañando a otros, pero Dios ve cómo ellos mercadean con la fe de muchos. Dios cuenta, hermano, cada centavo que entra a los bolsillos de estos perversos procedentes del torcimiento de la palabra. Y así como Dios no perdonó al mundo antiguo y trajo ese juicio para destrucción, así pues Dios, hermanos, no perdonará a los falsos maestros ni de ese tiempo, ni tampoco los de hoy. Ahora, bueno, por otro lado, este juicio del diluvio, este cataclismo que se dio en el mundo antiguo, también es un tipo del juicio final. Cuando predica Jesucristo, nos muestra y usa esa figura del diluvio como refiriéndose también al juicio final. Y indica que esos que perecieron en el diluvio no eran ignorantes de su maldad, sino que marca el Señor que eran rebeldes contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Noé era pregonero de justicia. No ignoraban el mensaje, eran rebeldes contra la voluntad de Dios. Les fue dada la advertencia, pero aún con todo no escucharon y fueron rebeldes. Mateo 24:37 dice ahí el Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y nota que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, en el juicio final no solo serán juzgados los falsos maestros,
sino que todo aquel que no obedeció a la verdad. Todo aquel que no abrazó en fe a Jesucristo para su salvación. O aquel que diciendo que confiaba en Jesús, convirtió la gracia de Dios en libertinaje y en ocasión para el pecado. Ahora, ¿por qué esta gente no entendió lo que Noé estaba predicando? Hermano, ¿por qué al día de hoy la gente no entiende lo que la iglesia predica? ¿Cuál es la razón, hermano, para que la gente no preste oído al evangelio? ¿Es un problema del oidor o del mensajero? Marcos 4 responde a esta pregunta. Marcos 4, versículo 11 y 12. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Ahora, mira para qué. Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan. ¿Y para qué esto? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermano, la distinción lo hace Dios mismo. A uno le da oídos para oír, a otros les da a conocer, a otros les retiene, a unos Dios les ha reservado para juicio, a otros en su gracia Dios les ha guardado él mismo. Alguien dirá: oh, pero qué injusto, ¿verdad? Qué injusto es el accionar de Dios, que se reserve a algunos y a otros les dé oídos para que se arrepientan. Hermanos, Dios en absoluto es injusto, porque Dios no estaba y Dios no está obligado a darle oído a nadie. Dios no está obligado a darle oído a nadie. Y si aún los condena, es justo condenar a aquel rebelde contra él. Segunda de Pedro 2:5 dice otra vez: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. La pregunta es: ¿por qué perdonó Dios a Noé y su familia? ¿Que acaso Noé no cabía en la descripción de que cuando Dios miró todo estaba corrompido? ¿O el corazón de Noé y su familia no estaba inclinado al mal como todos los demás? ¿Por qué perdonó Dios a Noé y su familia? ¿Que acaso eran más fieles y eso condujo a la mirada del Señor y les perdonó? Bueno, ese perdón fue por pura gracia. ¿Por qué perdonó Dios a Noé y su familia? Por pura gracia. Ya que Noé y su familia era parte de todos aquellos que dice el Señor que se habían corrompido. Y miró Dios la tierra y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, nota que antes de cualquier mención en la Biblia de justicia por parte de Noé, primero hallamos la gracia de Dios para Noé. Antes de que leamos del justo Noé, primero se encarga la Biblia de hablar que le fue concedida gracia y que su justicia, su accionar fue en virtud de la gracia. La gracia de Dios halló a Noé. Mira lo que dice el versículo 8 de ese relato de Génesis 6. Inicia diciendo: pero Noé. Y esto es antes de que se hable del justo Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, hermanos, sin lugar a dudas, cuando Pedro está usando
Cuando Pedro está hablando de este juicio, no solo está apuntando a los falsos maestros, sino que al mencionarnos Pedro a Noé, está apuntando también al corazón de los creyentes, para que por un lado vean la severidad de su juicio, pero también veamos la bondad de Dios sobre ellos. Porque hermanos, Noé, su familia, tú, mi familia, yo, merecíamos un juicio, merecíamos la condenación, pero encontramos bondad, encontramos a un Salvador y a un juez justo que murió en nuestro lugar. En vez de encontrar las aguas del juicio que nos ahogarían, hemos encontrado los creyentes en las aguas del bautismo una identificación gloriosa con el Redentor. Y eso es de pura gracia, hermano, eso es de pura bondad. Y el mismo Pedro lo afirma cuando hace ese paralelo entre las aguas del diluvio y las aguas del bautismo. Ahora, Dios perdonó a Noé y su familia porque se mantuvieron fieles, o los perdonó por pura gracia, independientemente de la fidelidad de ellos. Hermano, la respuesta a esta pregunta tiene que ver con el contexto de los falsos maestros. La fidelidad de Dios a nosotros, hermano, no depende de mi fidelidad a Él. Porque si así fuera, hermano, hace rato ya que seríamos cortados de su presencia. Sin embargo, ello, hermano, no significa que tú y yo podamos vivir como queramos. No implica que tú y yo, total, como depende de que Él me tiene, no de que yo me agarre de Él, vivo como quiero. No, hermano. Dios simplemente sigue fiel a nosotros por su decreto de pura voluntad. Él ha decidido mostrar fidelidad sostenida a nosotros aun cuando pecamos, aun cuando no somos dignos de Él, aun cuando estábamos muertos en pecado. Asunto que estaban sosteniendo estos falsos maestros. Ellos predicaban una entrega al pecado, acudiendo a la gracia de Dios, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, encontrando ahí subterfugios en la palabra para su vida pecaminosa. Así pues, los creyentes, al mantenerse firmes hasta el final, daban evidencia, como en los días de Noé, de ser sostenidos por la fidelidad de Dios. Por la fidelidad de Dios, a pesar de la imperfección de la obediencia nuestra. Ahora, hermano, acá hay un detalle más que también nos da el texto. Nota que dice pregonero de justicia. Ahora, la mención que hace Pedro sobre este aspecto, acerca de la vida de Noé, pregonero de justicia, tiene una intención de llenar de ánimo la vida de los creyentes. ¿Pero para qué, hermano? Para seguir predicando el evangelio a las personas a su alrededor. Bueno, 120 años predicando Noé fielmente acerca del juicio de Dios, resultado poco alentador. 120 años, 7 personas escucharon esa advertencia de Dios. 120 años predicando, 7 personas escucharon la advertencia de parte de Noé. Y otros muchos corriendo tras la lascivia de los falsos maestros. Otros muchos atendiendo a un falso evangelio. Hermano, el hecho de que la predicación no esté
digamos, aparentemente funcionando y no veas gente convertida, eso no significa que seas inservible para hablar de Cristo. Eso significa que somos incapaces de convertir a alguien. Esa capacidad solo lo tiene Dios. Uno predica y debe hacerlo. Uno predica el evangelio, pero solo Dios obra en el corazón. Cuando Él quiere, lo hace. Por más elocuente que tú seas, por más experto que tú seas al dirigirte, solo lo hace Dios. Ahora, aquí había algo incluso que Noé no había notado. Cuando Noé predicaba, era el Señor que predicaba y Noé no lo había notado. Bueno, esto pasa muy a menudo. Cuando uno predica el evangelio, no notamos esto, que es Cristo hablándole, advirtiéndole, dice Pablo, como rogándole por medio nuestro. Y ya Pedro lo dijo. Anda por favor a su primera carta. Hemos estudiado yo, así que vamos a ir rápido en este aspecto. Primera carta de Pedro 2, 18, 19. Mira cómo lo dice Pedro. Noé no se había percatado de que era Cristo el que estaba predicándole a esos espíritus que luego fueron dados a la destrucción. Dice 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19, en el cual también fue y predicó. Y acá yo sé que esto cuando nos tocó exponer, acá hay toda una serie, ¿no?, de pensamientos, ¿verdad? Fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, enseña, según este pasaje, enseña en las Escrituras que después de que Jesús murió, fue en el Espíritu a predicar al infierno a estas almas encarceladas. ¿Es eso, hermano, lo que está diciendo este pasaje? Algunos, ¿verdad?, ven este pasaje e interpretan, ¿no?, indicando que Jesús fue al infierno a proclamar el triunfo en la cruz. Otros falsos maestros incluso agregan lo siguiente, que ahí fue que perdonó y salvó a Judas. Pero ¿es eso lo que está enseñando esta porción? Hay otro registro de la Biblia que apoya estas versiones, ¿no? Lo decía de forma jocosa Lutero, tomar un solo pasaje para hacer toda esta dogma es querer adivinar qué tipo de árbol es solamente viendo una ramita. Es imposible, ¿verdad? El texto dice, predicó a las almas encarceladas, no predicó a las almas de los encarcelados. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Bueno, está la respuesta en el mismo pasaje. ¿Quiénes son esas almas encarceladas? Responde el texto, los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora, ¿cuándo desobedecieron? Responde el texto, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca. Es decir, hermano, aquellas almas que Cristo predicó, no son todas las almas de todos los que han desobedecido o de los que están en el infierno, sino que acá están identificados claramente. Lo que la Biblia dice, y esto está acorde al contexto del pasaje, es que cuando se predicaba el arca en los días de Noé, cuando Noé predicaba la justicia de Dios por la fe,
era Cristo mismo quien les predicaba a esas almas. Predicaba el juicio que vendría y la forma cómo escapar de ese juicio, que era por fe. Luego dice el autor de Hebreos en el 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor este hombre preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego dice Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo debo interpretar entonces este pasaje? Que aquellos a los cuales se le predicó la salvación por la fe en los días de Noé, antes del diluvio, y desobedecieron, y por lo tanto ahora son almas encarceladas, y hemos abordado ya el significado de esto, es decir, reservados para el día del juicio final. Era Noé predicando, pero era Cristo predicando a aquellas almas, y que por no escuchar advertencia están ahora reservados para el día del juicio. Es ese el mensaje de este pasaje. No hay, hermano, justificación para pensar que Cristo descendió al infierno a predicarle a toda la gente que estaba ahí. Sería la pregunta, ¿con qué intención haría eso? ¿Sería para salvar? ¿Sería para unos cuantos? ¿Sería para todos? ¿Sería para redención? Y ahí hay un grave conflicto teológico. Pedro está usando esto para alentar también a los creyentes, que así como en esa época había burladores, lo había en la época de Pedro y lo habrá en la época actual. Pero que el gozo finalmente será disfrutado por aquellos que escucharon el mensaje, abrazaron en fe a Cristo. Y habrá otros que serán reservados para el día de la ira. Serán esos que no oyen el mensaje y lo dejan atrás y siguen atrás toda disolución. Ahora, es posible que Noé no se haya percatado de esto, que el Señor mismo estaba con él cuando advertía, cuando predicaba. Es tal vez posible que también usted, cuando está predicando, no se percate de esto. Usted ve la burla de las personas, ve la incredulidad de las personas, ve su dureza, pero es el Señor que está ahí advirtiendo, dice Pablo, como rogando por medio de nosotros. Está rogando a la gente que te escucha que se reconcilie con Él. Y finalmente Pedro habla de un último juicio, el juicio de Sodoma. Leamos una vez más del 6 al 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, el ejemplo de Sodoma y Gomorra que usa Pedro expone el libertinaje, la vida inmoral que llevaban estos falsos maestros. Vemos que en el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra había un pecado, ¿sí? Era la actividad homosexual, era el pecado contra naturaleza. Leemos Génesis 19, 4 al 5, ahí encontramos, ¿verdad?, la raíz de este juicio. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres. Recuerden que los ángeles, ¿verdad?,
de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, esa palabra tal vez no expresa, ¿no? La idea correcta. Lo leo en la versión traducción viviente. Ahí expresa la idea correcta. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar contigo la noche? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Esa es la idea, hermanos. La homosexualidad rampante y reinante en esta época. Pero a lo que apunta Pedro es a la perversión moral y sexual, al asentimiento de estas perversiones de los falsos maestros. Muchos falsos el día de hoy caen en la consonancia, en el apoyo de estas perversiones. ¿Cuántos hombres que usan los púlpitos para apoyar el progresismo, para apoyar la agenda homosexual, para apoyar la agenda de igualdad de género? O tal vez no llegando a esos límites, pero sus acciones vanidosas, pomposas, demuestran un apoyo incipiente a toda perversión sexual moderna. ¿Cuántos predicadores el día de hoy usando cirugías estéticas exageradas? ¿Cuántas mujeres predicadoras usando aportes estéticos para llamar la atención? Así mostrando su permisividad ante estas conductas inmorales. Ahora, hermanos, si hay algo que acá nos llama la atención, si hay algo que en toda esta sección nos deja atónitos, nos desconcierta, es que la Biblia habla de Lot como un hombre justo. Uno, ¿no? Después de leer, ¿no?, todo el Génesis, todo lo que Lot hizo ahí, y ahora ver en este pasaje del Nuevo Testamento un ejemplo de hombre justo, a Lot. Uno ve a Lot, ¿no?, cómo se comporta, su conducta, y se encuentra ahora con que el justo Lot. Porque si este pasaje, estoy seguro que si este pasaje no estaría aquí indicando que Lot era un justo, muchos pensaríamos que Lot era un hombre injusto o aún un hombre impío. Sin embargo, la Biblia dice que Lot era justo. Bueno, y ante toda duda, si la Escritura dice que Lot es justo, punto. Pero pastor, allá, si lo dice la Biblia, hermano, punto. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba, o sea, estaba viviendo en toda la maldad de Sodoma y Gomorra, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. El justo Lot, este justo, su alma justa, como para que no quede dudas, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, lo que está indicando es que Lot claramente era alguien que en su interior, al menos, se avergonzaba y sufría con cada inmoralidad de estos habitantes de Sodoma. Ahora, si me permite un poco especular, porque esto es especulación pura, no, la Biblia no lo afirma, quizá Lot tenga un problema. Acá dice que es justo, muy bien, pero no podemos olvidar aquel pasaje de Génesis donde vemos ahí a un Lot eligiendo, no por un fin evangelístico, sino por un fin económico, la mejor tierra.
Incluso vemos a Lot que tuvo que ser sacado por ángeles, si no, no salía. Y eso es lo que nos muestra también la Escritura. Y uno puede especular, pero ¿cuál era el problema de Lot? Porque el hecho de que fue sacado también nos habla algo, de que había algo en su corazón que lo ligaba a esa ciudad. Sí, de forma interna se sentía atribulado por la maldad, pero no se iba. Fue sacado por los ángeles. Ahora, no sabemos qué era eso que tal vez lo tenía atado a Lot. No sabemos qué era lo que pasaba en Lot. No sé qué era a lo que se aferraba, pero posiblemente, como afirman muchos comentaristas, la parte con la cual Lot tenía problemas era con la confianza día a día con la provisión de Dios. Cuando Lot escoge, ¿qué es lo que elige? Una llanura. Dice, porque era como la tierra de Egipto. Él veía ahí abundancia, veía ahí comodidad. Y repito, lo eligió no por fines evangelísticos, por fines económicos. Pero finalmente no sabemos, la Biblia afirma que Lot era justo y punto. Y cierra esta sección con el versículo 9, diciendo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amado hermano, acá hay dos cosas tremendas. Primero, ¿de qué manera Dios reserva a los injustos? ¿De qué manera Dios reserva para su juicio a los injustos? Primero, indudablemente Dios les endurece. No les da oídos para que oigan, para que no se arrepientan y no sean perdonados. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios hace eso? ¿Cómo lo hace? ¿Será acaso que Dios, ojo con esto, Dios obra el mal en el corazón de ellos para que ahora ellos sean malos? ¿Es así la cosa? Dios obra el mal para que en ellos, en su corazón, sean ahora ellos malos y no le escuchan y no le oigan y se pierdan. No, hermanos. Lo que Dios hace es no obrar bien en ellos, no darle ojos para que vean, corazón para que entiendan. O sea, simplemente Dios se lo reserva, dejando ahora a ellos a la perversidad de sus corazones. Es esa la manera como Dios obra. Noé y su familia seguirían ese camino de perdición. Tú y yo también seguiríamos ese camino de perdición si Dios nos hubiera dejado en nuestros pensamientos. Pero tanto a Noé, hermano, a su familia, a nosotros, no nos dejó a la deriva de nuestro corazón perverso, de otros pensamientos, sino que Él intervino, Él actuó positivamente en nosotros por pura gracia, hermano. Sabe el Señor, dice Pedro, librar de tentación a los piadosos y reservar. Mira este contraste. Guarda de toda tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Por qué lo dice así Pedro? ¿Qué intención tenía Pedro? Pedro quería alentar el corazón de los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando estos falsos maestros comenzaran a pervertir la gracia de Dios, ellos sabían que no podían ceder de esa manera. ¿Por qué? Porque ceder a la tentación, entregarse al pecado, sería una muestra que Dios probablemente les estaba reservando para su justa ira.
Y ellos iban a ser ahora vigilantes de cómo vivir su vida. Mira cómo lo dice también Pablo en su primera carta a los Corintios 10, versículo 11 al 13. Mira cómo tanto Pedro y Pablo advierten usando este contraste. Piadosos siendo guardados de la tentación y otros reservados para la ira. Dice Pablo 10, versículo 11 al 13. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando de la antigüedad. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oh, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que cuando estos lectores oían ese contraste, esa advertencia, eran alentados. Ellos veían que abandonarse al pecado, tomando la gracia de Dios como ocasión para entregarse al pecado, es una muestra de que el Señor no está obrando en esta persona, librándole de esa tentación. Ah, pastor, o sea que esto está diciendo que el creyente jamás será tentado. No, hermano, porque Juan 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. O sea, Juan está diciendo que el cristiano cede tristemente a la tentación. Luchamos con ella y en ciertos momentos cedemos a ella. Sin embargo, con todo eso, el Señor no nos dejará que nos entreguemos a la tentación, sino que nos guardará. Una muestra de un despilfarro, de una vida entregada al pecado. Es pues, hermanos, según Pedro, una muestra de que Dios probablemente no está obrando en esa persona, que no le está guardando. Y esto prende las alertas. Y esto es lo que buscaba el apóstol Pedro. Le dice, ustedes no pueden jugar como lo han hecho los antiguos. Ustedes no pueden jugar. Vean el contraste. Una cosa es el ser guardados de la tentación, otra es ser reservados para la ira. ¿Y dónde radica la diferencia? Mira la conducta impía de los tales. Así que, hermano, el Señor nos guarda en su misericordia. Frente al pecado nos da salidas. Usa los medios de gracia, hermanos. Son tantas veces que oigo en consejería gente que no supo qué hacer cuando estaba ante el pecado. Gente que pecó y no sabe cómo responder bíblicamente ante el peso de la culpa. Dios te guarda, hermano. Dios te muestra una salida frente al pecado. Así que, hermano, luchemos con todas nuestras fuerzas. Dependemos de la gracia de Dios. Bueno, eso debe alentarte a seguir luchando con todas tus fuerzas ante el pecado. Pero, pastor, si yo lucho con todas mis fuerzas para no ceder a esa tentación, ¿no será eso que estoy obrando con mis fuerzas y Dios no está obrando ahí? No, mi hermano. Si tú estás luchando con todas tus fuerzas, si tú estás obrando, eso justamente es una muestra que Dios está obrando en ti. Así que, hermano, siga luchando, siga predicando y sobre todo siga estando firme ante el falso evangelio. Amén. Oramos, hermanos.
Amado Señor, te agradecemos por la exposición hoy de este pasaje. El apóstol Pedro ha mostrado 3 juicios del mundo antiguo, no solamente para apuntar a los falsos maestros